niños hay! Cuida con el panel que tengo ahí, que estoy haciendo un esquema con las fotos de los personajes del C-drama The Long Season para aclararme de quién pudo ser el asesino. A ver, pásame la foto de ahí. Vale, el tío de la chica. Lo pongo aquí. Pásame esa otra. Sí, el hermano sordo. Este va por aquí porque no lo veo yo como asesino. ¡Qué lío! No me extraña que tardaran 13 años en solucionar el crimen. ¿El termo este cutre? Pues un poco para ambientarme en la época. Ahora te pongo una taza porque el té está buenísimo. Pero antes, que suene la música. ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Domo! Hola gente, aquí Kitsune, vuestra anfitriona de Historias de una Izakaya. Hoy os traigo un drama chino, pero también os traigo a su director, porque en este caso es muy difícil separar la obra del autor. Me refiero a The Long Season y su director Shin Xuan, aunque también le podréis encontrar con el nombre de Bob Shin. Y me he decidido a hablaros de este tema porque estoy segura de que en muy poquitos sitios, por no decir ninguno, encontraréis una referencia a este C-drama. Pero es que, claro, normalmente lo que se prefiere es hablar de la rom-com, los xianxia, los wuxia, y realmente esto tiene muy poquito que ver con lo que se suele comentar por ahí, porque es una obra más madura, es una obra que trata de temas sociales, es una obra además con un trasfondo en el que se habla de un crimen que se cometió hace muchísimo tiempo y que está sin resolver. Se habla de dramas familiares, se habla de dramas económicos y se habla de unos cambios sociales muy importantes que se dieron en China a partir de los años 90. Así que claro, es muy normal que esto no esté en el mainstream de lo que es la cosa de hablar de C-dramas. Curiosamente, y como contraste, esta serie en China cuando se estrenó arrasó. Pero es que habla de una serie de temas y plantea una serie de personajes que, como el propio director dijo, son del día a día. Conozco gente que es igual que la que sale en este drama. Y no debió de ser el único porque ya os digo que la serie tuvo bastante éxito. Pero claro, tenemos que partir de la base de que este director ya era famoso y eso que esta es su segunda obra. La primera, que se tituló The Bad Kids, Los chicos malos, ya causó sensación en su momento, primero porque trataba sobre un asesinato y segundo porque los protagonistas eran niños. Aparte de todo el trasfondo social súper crítico que llevaba por ahí que te hace plantearte dónde estaba la censura ese día. Lo que está claro es que la jugada le salió bien y sin este éxito previo, la verdad que hubiera sido un poquito difícil que se hubieran planteado darle este proyecto. Porque la trayectoria vital de este hombre tiene traca. Por lo pronto, su formación no tiene absolutamente nada que ver con el mundo de la imagen. Licenciado en Ciencias Políticas y Derecho por la Universidad de China, poquito antes de terminar la carrera, se metió a un grupo de punk rock llamado Joyside. Que hay cierta confusión entre si era el guitarrista o el batería del grupo, porque cuando estaban por ahí tocando en bares de mala muerte, resulta que para ganar más dinero decían que eran dos grupos diferentes. Así que la primera vez que tocaban llamándose el grupo A, no sé qué nombre se darían, entonces él tocaba como batería. Pero cuando salían como el grupo P, entonces él tocaba como guitarrista y así cobraban el doble. En alguna que otra entrevista le han preguntado cómo es que un tío que ha estudiado precisamente para ser pues abogado y de cosas de estas políticas termina en una banda de punk rock. Y él lo achaca al aspecto que él tiene, porque va siempre así con el pelo largo y vestido así muy alternativo. Más o menos la respuesta es siempre, con esta pinta, ¿dónde voy yo? La banda alcanzó la cima en el año 2005 y poco después él se retiró para ser director musical de la compañía One One Media.
Ahí se dedicó a producir grupos y a rodar vídeos musicales. Esto provocó que en el 2018 fuera invitado junto con Faye Won, de la que hablamos en Chungking Express, y Ren Sushi, en el show City of Fantasy, un programa de televisión en el que sus participantes tenían que grabar cortos musicales de 8 minutos en tiempo real. Parece ser que el que rodó Shin Swan tuvo muchísimo éxito, y esto provocó que luego le contrataran para dirigir The Bad Kids. No me voy a poner a hablar de esta primera porque me interesa centrarme en la segunda, ya que considero que es una obra muchísimo más acabada. La estética y el planteamiento cinematográfico que crea en la primera se ve ya como ha alcanzado un punto en el que se ha hecho suya, ya es propia de su forma de rodar y desde luego tiene muchísimo de cinematográfico. Porque claro, veis que es un C-drama de 12 episodios y dices, mira, cortito. Y no os equivoquéis, son 12 episodios, pero algunos te plantas en hora y media, hora 40 minutos. En sí, a veces son mini películas dentro de la serie. En mi opinión, es puro cine. La maestría que tiene este director a la hora de rodar es extraordinaria. Y para colmo, además de ser muy buen director a la hora de filmar, es un gran director de actores. Es más, yo añadiría que es un gran autor de personajes. Nunca se queda en esa toma perfecta o en ese encuadre perfecto. Siempre va un poquito más allá y lo que busca es que el actor participe dentro de la creación cinematográfica. Eso solamente se ve en los grandes directores asiáticos. Y que tampoco te esperas encontrarte eso en un C-drama. Si aún encima se tiene en cuenta de que es el segundo que dirige, ya apaga y vámonos. Porque es que él, antes incluso de rodar, se hace dos preguntas. Primero, ¿por qué tiene que ser contada esta historia? Y segundo, ¿qué es lo que merece ser contado? La verdad que es un planteamiento bastante filosófico para lo que se estila últimamente. Porque es que además, atención a sus propias palabras. Considero que lo que tenemos que enseñarle a la audiencia no tiene que ser la respuesta definitiva. Las historias que merecen ser contadas merecen también ser exploradas y debatidas, no ser un absoluto. Teniendo en cuenta lo que os comenté en la primera temporada, en aquel monográfico dedicado a la censura y propaganda en China, este tipo con estas declaraciones está empezando a pisar terreno peligroso. Lo que pasa que lo solventa con un saber hacer extraordinario y con lo que podríamos denominar el triunfo del individuo ordinario. El héroe, los protagonistas, todos los personajes que suelen aparecer en sus obras no son personas alejadas de la realidad, sino que precisamente son excesivamente reales. Tan reales que el espectador enseguida conecta con ellos. Así que me supongo que si nosotros conectamos, el censor conectará también. Y con eso logra distraer la atención de toda esa crítica que él mete de fondo. Si nos paramos a analizar un poquito, últimamente hay toda una serie de recursos que se están refinando cada vez más, destinados precisamente a jugar con esa censura. Dobles sentidos, historias muy bien desarrolladas, personajes muy bien dibujados, una belleza estética extraordinaria que a veces hasta distrae. Todo ello combinado y trabajando para poder entrar dentro de ese engranaje que constituye la censura sin que se note. Y esto no es un fenómeno exclusivo de China ni de este momento. Podemos encontrar ejemplos en un montón de diferentes países también que tienen este tipo de censuras. Y si nos vamos unas décadas atrás, nos encontramos el mismo lío con el código Hays en Estados Unidos. Así que no es que estén inventando nada, simplemente que lo están refinando y lo están depurando y están encontrando ya el método. Pero vamos a pasar a hablar del drama en sí. Tal vez el primer elemento que nos lleva a cierta confusión es el propio título, The Long Season, la larga temporada. Porque una traducción más precisa sería la larga estación del año. El título está directamente relacionado con una serie de temas que se tratan a lo largo de la serie. Y no es tanto una temporada como un periodo de tiempo así determinado, sino una estación del año que permanece. Luego os explicaré un poquito por qué estoy hablando yo de esto. El título original del relato en el que está basado se llama Blade of Winter, algo así como La cuchilla del invierno, del guionista Yu
Xiao Qian. Una historia un poquito complicada de entender porque abarca 20 años y además se reparte en 3 líneas temporales y espaciales que se van entrelazando. Así tenemos una serie de flashbacks e interludios intercalados que se reparten entre los años 1997, 1998 y 2016, aunque realmente la historia termina como tal en 2017. Por otro lado, la propia estructura de la serie es un tanto confusa porque ya os he dicho que eran 12 episodios, pero en realidad el primero de ellos está dividido en 3 capítulos y un cuarto que aparece en el episodio 12. Para colmo, a todo esto hay que añadirle además el que es muy difícil encontrar una versión con unos subtítulos en condiciones. A ver, si sabéis chino, pues estupendo, porque ningún problema, pero la gente que no, los subtítulos que se pueden encontrar por ahí son atroces. Esto es una lástima, pero tiene muchísimo que ver con qué es lo que le interesa al personal ver o qué le interesa al personal distribuir. Pero bueno, esto no es una gran novedad y es un problema muy habitual. En un principio, el C-drama simplemente era la historia de un asesinato. Para que os hagáis una composición del lugar, sería lo típico de novela negra adaptada a pantalla. Porque además, como curiosidad, resulta que en China también les gustan mucho las series estas de crímenes. Y si en Europa la mayoría de la novela negra se sitúa en Malmö, Suecia, en China se sitúan en el noroeste del país. Vamos, que tienen su propio Malmö. Y no sé si os acordaréis que más o menos por las mismas fechas que salió The Long Season, salió The Knockout, que también iba de cosa de crimen y novela negra. Así que había cierta preocupación a la hora de estrenar estas cosas y saturar el mercado con la misma temática. Lo que pasa que no habían contado con el saber hacer de este director. La verdad que yo reconozco que era una tarea complicada, pero sí que es cierto que después de lo que había hecho con The Bad Kids, tiene mucha lógica lo que hace con esta otra. Él no va tanto al mero hecho del crimen y el asesinato que aparece en la serie, sino a las consecuencias que provoca en los personajes que hay a su alrededor. Y de paso aprovecha para analizar cuál es la situación socioeconómica y el ambiente en el que están esos personajes. Que al fin y al cabo, si vas a contar la historia de un asesinato, pues tampoco te interesa mucho. Normalmente a lo que se va es a diseccionar el caso y a pillar al asesino. Aquí yo creo que el caso es lo de menos. Porque ¿qué es lo que hace Xin Xuan? Primero, cambiarle el título. Ya no va a ser Blade of Winter, va a ser The Long Season. Este título procede de un relato del poeta Ban Yu, autor además de un poema que se lee durante la serie y que supuestamente ha escrito el hijo del protagonista. Y el otro cambio que hace es que, aprovechando que la acción se sitúa precisamente en ese noreste de China, que hasta los años 90 formaba el cinturón industrial del país, nos plantea el auge y el deterioro precisamente de toda esa industria pesada que se montó en la zona. A partir de los años 90, los modelos de producción de la China comunista estaban empezando a colapsar. Todo aquello que se había montado a raíz de la revolución cultural y de los cambios que propuso Mao resultaron francamente deficientes. A esto hay que añadir toda la corrupción que había detrás y toda esa serie de personajes y figuras del partido que se llevaron el dinero a manos llenas. Las fábricas en manos del Estado no producían lo suficiente y las ayudas que recibían iban a un pozo sin fondo que enriqueció a unos pocos y reventó el sistema. A esto hay que añadir las reformas que se empezaron a introducir a partir de los años 90, con una flexibilización del mercado a la que no sé hasta qué punto estaban todas las industrias de China preparadas y que desembocó en despidos masivos y cierre de empresas. Lo curioso del caso es que en esta historia se prefiere comenzar precisamente por ese final. Los primeros minutos de la serie son un tren cruzando un campo de maíz, pero enseguida cambiamos a esa misma zona ya sin las vías y ya en el 2016. Ya nos está contando que todo lo que veáis del pasado ya no existe. Así que es un inicio un poquito deprimente porque vemos a todos los personajes en su punto más bajo, pero está respondiendo a una intencionalidad muy estudiada por parte del director. Él va a estructurar la historia conforme a 2 temáticas. La primera, el destino,
y la segunda el tiempo y cómo afectan estos a la gente. Y realmente en este C-drama ese contraste se ve clarísimamente. No solo en esa imagen del tren atravesando el campo, sino en cómo nos presenta de buenas a primeras esos personajes. Es más, están permanentemente con esa especie de reminiscencia de tiempos pasados, que en algunos momentos y con según qué personajes aún les hunde más. Porque sí que hay otros que ves que sí que han podido más o menos superar esa fractura dentro de lo que era su vida diaria, porque tenemos que tener en cuenta que muchas de las ciudades de esa zona se crearon conforme a la instalación de una fábrica. La ciudad al completo funcionaba gracias a que había una fábrica allí. En el momento en que desaparecieron, olvídate de cualquier atisbo de estabilidad económica. Precisamente esa obsesión de uno de los personajes por el pasado es la que provoca que a raíz de un encuentro con cierto personaje resurja de nuevo el caso que quedó sin resolver en 1998 en el que aparecieron partes del cadáver de una chica. Y para cuando ya más o menos nos estamos situando, ya conocemos a los protagonistas de la historia. Ya nos hemos hecho la composición del lugar, va el director y le mete un bandazo al guión y saltamos a 1998. El aspecto de la ciudad es otro, el de los personajes es otro, la situación psicológica de los propios personajes es otra. Vale que más o menos se les puede reconocer, pero no se les reconoce. Tú como espectador no esperas ese cambio tan brusco. No sé si me explico. Hasta ese momento has visto un grupo de perdedores intentando solucionar un crimen. ¿Y ahora saltas a una versión mucho más positiva de todos ellos? No solo más jóvenes, es que además hay otra actitud, otra manera de moverse, que también te lleva a reflexionar en quiénes hemos sido y quiénes somos, y por qué somos lo que somos. En este caso, el director nos enseña el resultado y ahora nos va a explicar el por qué. Pero no lo va a hacer sencillo. Va a estar saltando una y otra vez. En mi opinión, cada vez de una forma más acelerada y más inquietante. Además, desordena el orden de los acontecimientos para que tú vayas viendo una versión cada vez más y más y más y más positiva, a la vez que va saltando una versión más negativa. Es un juego de contrastes. Obviamente, esto lleva a que tengas que estar muy atento, tengas que fijarte muchísimo en los detalles, y requiere de un trabajazo por parte de los actores increíble. Además, tratándose de una serie tan coral como esta, es que no solamente el personaje principal con la mujer y el hijo, es que es el policía, es que es el amigo, es que es la novia del amigo, es que es el director de la fábrica, es que es el equipo de seguridad de la fábrica, es que son todos los movimientos políticos que hay detrás, con todas las asociaciones políticas que hay detrás. Los contrastes generacionales entre los que entraron dentro de lo que es la dinámica de la fábrica y lo que quieren es que se mantenga la fábrica porque es el chiringuito del que viven todos, y la gente joven que se está dando cuenta de que el chiringo ya no funciona, que aquello está colapsando y que no va a haber una estabilidad económica en esa zona durante un larguísimo periodo de tiempo. Una temática que parece ser que conectó muchísimo con las generaciones más jóvenes en estos momentos en China. ¿Por qué será? ¿Por qué será? En cualquier caso, una historia que parte de un hecho como es el asesinato de una chica y el descubrimiento de su cadáver, empieza a desarrollar toda una serie de ramificaciones en las que vas descubriendo la trayectoria vital de nuestro personaje principal, Wang Xian, un conductor de trenes que transporta los materiales de la fábrica, las vidas de su mujer y principalmente de su hijo, de los compañeros de la fábrica, de los jefes de la fábrica, de sus amigos, de los policías que investigan el caso, las dinámicas del barrio donde viven, que se llama Huanlang, de la ciudad donde viven, que se llama Hualin, y de los secretos que ésta esconde. Curiosamente, hay cierto deterioro gradual de la mayoría de los personajes, tanto a nivel social, económico, personal, pero el único personaje que parte desde el inicio con una historia llena de abusos, sin embargo, comienza a partir de ese punto su propio viaje de autoliberación. El problema es que eso llevará al estancamiento en el tiempo de nuestro personaje principal, Wang Xian, que es a eso a lo que hace referencia el título. Ocurre un hecho que hace que ese hombre quede atrapado en ese otoño. No es que él esté físicamente atrapado y que aquello no se mueva. Ni siquiera es que conscientemente esté el tipo anclado en ese momento.
es a nivel subconsciente. Algo quedó sin resolver y él permanecerá estancado en ese momento hasta que eso se resuelva. Es por eso que hay un momento determinado en que el personaje, en el episodio 12, se pregunta ¿cuándo acabará este otoño? Lleva 20 años estancado ahí, 20 años sin poder avanzar, 20 años sin poder avanzar vitalmente. Y esto es un poquito de spoiler, pero en el momento en el que se hace esa pregunta entonces empieza a nevar, que es la escena más bonita y más poética que yo haya visto desde hace mucho tiempo. Otro elemento que casi que es un personaje más dentro de la acción es la música. Porque este director decidió que en sus obras iba a meter toda una serie de grupos alternativos y no recuerdo si cada opening, pero desde luego cada ending iba a ser una canción diferente. Y tan importante es la música que uno de los episodios tiene como título Claro de Luna de la suite Bergamasque de Debussy. Pero si hay que destacar un momento muy determinado en el que la música juega un papel importantísimo, atención a la escena en la que mete el Danubio Azul. Primero porque el hombre estaba desesperado porque no encontraba qué música meter en esa escena, hasta que le escuchó el sonido del teléfono a su hijo y era el Danubio Azul. Una escena que en principio es muy oscura, con ese fondo musical queda francamente terrorífica. Pero aparte de la música, el director también hace un montón de homenajes a lo que serían las series clásicas chinas. En concreto, Marshal Ma, jefe de policía Ma, Biao Zi, Victoria y el portero del KTV. De Marshal Ma es que directamente pilló al protagonista y lo puso de protagonista aquí. Es el actor Fan Wei que hace precisamente de Wang Xian. Lo que pasa que, claro, nos perdemos todas esas referencias porque no nos hemos visto esas series. Pero en China son unos clásicos. Otras que sí que más o menos podemos intuir son ese inicio de la serie, que cuando desaparece la vía de tren es una toma muy similar al inicio de Memories of Murder, que ya hablamos de esta película en la primera temporada del podcast. ¡Oh, Dios mío, pero es una película coreana! Bueno, ¿y qué? ¿Será que una persona china no puede verse una peli coreana? Máxime con lo friki que es este hombre del cine. Porque otra referencia que se marca es el famoso diálogo de Robert De Niro en Taxi Driver frente al espejo. Y otra muy divertida que se marca es el baile de Uma Thurman en Pulp Fiction, que me lo hace uno de los personajes que, en fin, que para colmo va vestido con una chaqueta amarilla, con unos bordes en negro, que no quiero yo relacionar con Kill Bill. Más luego todo el elenco de actores que le mete, que para los occidentales que no estemos puestos tal vez no nos suenen, pero todos ellos son buenísimos. El personaje del policía, Ma De-seng, que lo protagoniza el actor Chen Min-hao, ese hombre se marca un baile latino al inicio que parece un profesional. Me refiero a baile latino de salón, ¿eh? Hay un momento determinado en que su personaje sufre un ictus que es de una veracidad extraordinaria. Este mismo personaje tiene una escena en la que está con un detenido y lo saca del coche para pegarle una paliza. Toda esa escena está rodada que parece sacada de Memories of Murder. Me refiero a tomas, me refiero a fotografía, pero también me refiero al trabajo de este actor, que se parece muchísimo al de Memories of Murder. Otro actor que hace un pedazo de trabajo increíble es Chin Hao, que hace de Gong Biao, el personaje, digamos, más joven del grupo. Este actor está irreconocible. Ya le hizo cambiar de aspecto en The Bad Kids. Este es uno de los personajes principales allí, pero es que aquí ya es el colmo, porque este señor es muy guapo. A ver, dentro de lo que cabe, dentro de su edad, bla, bla, bla. Y este director tiene la tendencia de ponerlo feo o no lo siguiente. Aquí lleva una cantidad de prótesis, lo que pasa que muy bien llevadas. Y además le hace jugar también con el color de la piel, porque cuando es más joven es así más clarito, y cuando es más mayor tiene una piel más oscura porque el tipo es taxista, así que está todo el día que le está dando el sol. Es capaz de llegar a ese nivel de detalle que ya me dirás tú lo que importaba. Para la gente occidental que no se ha visto Bad Kids o cualquiera de las cosas que haya hecho este hombre, lo conoceréis por Flores de la Guerra, una película con Christian Bale. Si no la habéis visto, os la recomiendo, pero cuidado que es que desde la masacre de Nankín y es muy dura. Pero participó una cantidad absurda de actorazos chinos que merece la pena. Con respecto a las mujeres, la actriz que hace de la mujer del protagonista, que se llama Luo Mei-shu, esa señora
pedazo de papel. Esa señora me convenció de que era la mujer del protagonista, pero es que esa señora me convenció de que era la madre del chico. Además es que luego ves fotografías de ella y es que no se parecen nada a cómo sale en la serie. Es vestuario, es postura, es la manera de hablar, es que es todo, todo. Y otra que está extraordinaria es la actriz Liu Lin, que hace del personaje Lee Xiaoyun. Es un personaje un poquito secundario, sale que está trabajando en el garito este de copas, en el pueblo. Luego en el 2016 tiene una historia muy bonita que no voy a destripar aquí. Y esta señora os sonará porque hacía de la mujer oficial del padre de Ming Lang en la historia de Ming Lang, que ya entonces se marcó un pedazo de personaje que nos podéis hacer una idea, pues aquí 3/4. Protagoniza una de las escenas más bonitas de toda la serie. Está, creo, en el episodio 12. Una declaración de amor como pocas. Además, sin poder ser una declaración de amor, que cuando finaliza la escena tú te quedas... En fin. Con respecto a los actores jóvenes, ahí hay cantera para dar, vender y regalar. El actor que hace de hijo, Liu Yitie, es extraordinario, teniendo en cuenta las pintas que le ponen, porque claro, los 90, que yo cuando lo veía pensaba en los 80, pero luego ya confirmé, son los 90, que un actor te sobreviva a eso, ya dice mucho. El chico que hace de sordomudo, el actor Yang Chi-ming, a mí es que me deja sin palabras. Hay una escena en la que está limpiando una pinza del pelo, que además, como el personaje es sordomudo, no puede expresarse. Es a la vez muy bonita, muy profunda, pero muy dura. Y por último, la chica joven medianamente protagonista, la actriz Teresa Lee. Yo la encuentro un poquito desigual a veces. Lo que pasa que es que, claro, su personaje es que tiene que ser un poquito también así. También es que le tocan una serie de escenas muy difíciles que además juegan con te cuento lo que ha pasado, pero no te cuento lo que ha pasado. Que gracias a los actores te das cuenta de lo que ha pasado. Le toca un papel complicado, le toca un papel difícil. Actores que además interactúan en unos espacios muy interesantes. La historia permanentemente está llevando la cámara hacia los interiores, hacia las casas, espacios cerrados, espacios pequeños, en ocasiones muy pequeños, porque en el caso del personaje este más joven, cuando lo sacan en el año 1998, el tipo vive en lo que sería una habitación. Es que le cabe la cama y poco más. Luego en el 2018, la mujer de este personaje tiene en lo que sería el salón de su casa una especie de salón de belleza donde les pone ácido hialurónico y botox y todas estas cosas. Pero es el salón de su casa, al fondo está la cocina. En el piso de los personajes principales, el dormitorio del matrimonio hace a la vez de salón y de comedor. Sorprendentemente, el único que tiene una habitación para él es el hijo. Y ya nos podemos suponer por qué. La decoración de los espacios es increíble. Yo la estaba gozando cada vez que me sacaban el salón, ese dormitorio, la cocina, los detalles, la diferencia entre donde duermen los padres a donde duerme el hijo. Esas típicas horteradas que hemos tenido todo el mundo en casa. Lo que pasa que aquí en chino. No me fijé bien, pero seguro que encima de la tele tenían el tapetito ese que hemos tenido todo el mundo. Los termos por todas partes. Los termos que, muy importantes los termos. Esos termos de plástico naranja, esos termos de metal cutre. El contraste entre los uniformes de policía del año 98 y del 2016. Todo esto contribuye precisamente a esa intención de crear una nostalgia por esos tiempos pasados, ese los buenos viejos tiempos, ese cualquier tiempo pasado fue mejor, que en realidad no fue así, porque en ese momento pues tenías los mismos problemas o diferentes, pero en la medida en que estaban dentro de su época eran importantes, pero que ahora te parecen menores, porque claro, lo que decía antes, el tiempo te marca y el tiempo te cambia. Hay un momento muy interesante en que el personaje principal le dice a otro que no piense en aquella época del Hualin dependiente de la fábrica y con todos ellos felices, entre comillas, porque lo que se merece es un cambio y lo que se merece es mejorar. Esto el director nos lo expresa en imagen, primero con ese momento en el que por fin empieza a nevar.
Ya sabemos que esa temporada, esa estación del año ha terminado, el bloqueo ha terminado, la nostalgia no ha servido absolutamente de nada. La resolución del caso lo único que ha traído es más decepción, más dolor. Y yo creo que realmente la imagen que cierra por fin ese ciclo es cuando el personaje principal se encuentra con su yo del pasado. No voy a decir dónde ni cómo. Es una secuencia muy poética, muy bonita, muy simbólica, también os digo. De esos ramalazos que tienen a veces los chinos de realismo mágico, tranquilidad, no intentéis encontrarle sentido real, enlazadlo más con el estado psicológico del personaje. Yo lo único que puedo hacer desde aquí es recomendar esta serie muchísimo. Para la gente que no tiene paciencia o que no le motiva el tema cinematográfico, abstenerse. Para la gente que solamente quiere ver florecitas, maripositas y abejitas, abstenerse. Pero para la gente que esté buscando una historia muchísimo más trabajada, con una serie de conceptos muy interesantes, con un trabajo de personajes profundo, esto es una auténtica maravilla. Os va a exigir que encontréis una copia con unos subtítulos medianamente inteligibles. No sé si lo lograréis. Si no, le vais a tener que aplicar mucha fe, muchísima imaginación, o tomar notas de este podcast e ir siguiendo más o menos las pinceladitas que he podido dar, porque es que no os puedo contar la historia, porque si os cuento la historia, me la cargo. Ya os he contado demasiado. Y desde luego esperando ver qué nuevos proyectos tiene este director, porque la verdad que cada vez que se sienta y rueda una de estas, a mí me encanta, me encanta. No puedo evitarlo. El inicio y el final de esta serie para mí son una maravilla técnica y de una belleza cinematográfica extraordinarias. Así, y que no se me olvide, echarle tiempo y ganas porque claro, capítulos de hora y media, hay que ponerle dedicación, ¿eh? Pero bueno, teniendo en cuenta que el director se pegó 100 días rodando y medio año editando y montando, que al final le salieron 5 versiones diferentes de la serie, tan solo por eso yo creo que ya merece la pena sentarse a verla. Por la currada que se tuvo que meter el hombre. ¿Algún día veremos esas 5 versiones? Lo dudo. Pero si al final se ha quedado con esto, realmente os puedo asegurar que el resultado se lo ha trabajado. En fin, gente, que servidora muy fan. Ojalá hubiera más proyectos así. La verdad es que sí que los hay, lo que pasa que no nos llegan, no nos enteramos o no hay manera de verlos con subtítulos en algo medianamente legible. Que servidora se lanza con los subtítulos en chino mandarín, pero no siempre me funciona. Cuando hay mucho diálogo, olvidaos que no. Pero que eso no os desanime a la hora de buscar y encontrar cositas diferentes, ¿de acuerdo? Cositas diferentes como este podcast. Así que hacednos ese favor y suscribiros, dadle al botón de me gusta, dadle al comentario, decidnos algo, que ahora más que nunca es bien sencillo encontrarnos porque tenemos página. Os vais al buscador y ponéis Podpage, Podpage, y luego Historias de una Izakaya y va a salir ese pedazo de enlace a nuestra página web, podpage.com/historias-de-una-izakaya. Allí está todo concentrado y tenéis los enlaces al YouTube, el email, donde nos podéis encontrar en redes sociales. Todo. Un clic y ya. Por mi parte, sin mucho más que añadir, cuidaos mucho, gente. ¡Yané! Arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, hey, hey.